Saludos mi gente, mi nombre es el doctor Giancarlo Cruz y en el día de hoy estamos aquí hablando con la doctora Ingrid Cruz y vamos a tocar temas sobre lo que es la salud mental, particularmente la ansiedad. Así que vamos a comenzar. Ingrid, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Todo muy bien, todo muy bien. Cuéntanos un poquito, preséntate, quién tú eres, qué tipo de doctora eres, porque aquí pues básicamente muchas personas asumen que todos son doctores o quiroprácticos o médicos. Háblanos un poquito de ti. Pues buenas noches, mi nombre es Ingrid Cruz González, como bien dijiste. Actualmente soy psicóloga clínica, mi graduación es ahora en junio, pero terminé un PhD en psicología clínica y ahora en verano estaré haciendo un postdoctorado especializándome básicamente en psicología pediátrica y psicología de cuidado primario. Brutal. ¿Y para dónde te vas? Para Wisconsin. ¿Vas a coger frío? Sí, bastante. Háblale de dónde tú eres para que la gente entienda por qué vas a coger frío, a tomar frío, porque no estás acostumbrada a ese tipo de frío. Bueno, pues toda mi vida viví en Puerto Rico, actualmente estoy acá, ¿verdad? Pero debido al postdoctorado, pues me mudo allá y quién sabe que me quedó un poco más de tiempo de lo esperado. Eso está bueno, eso está bueno. A tomar frío y aprender mucho. Así que nada, vamos a romper el hielo básicamente con lo que nos interesa en el día de hoy, que es conocer un poquito más de lo que es la ansiedad. Si le puedes explicar, como le digo a todos los profesionales de la salud que pasan por aquí, en arroz y habichuela, como decimos en Puerto Rico, de la manera más simple, sin complicarle los conceptos a las personas. ¿Qué es la ansiedad? Pues la ansiedad, ¿verdad? Podemos definirla como un sentimiento de temor, de inquietud, de preocupación excesiva, que genera miedo, ¿verdad? En las personas que puedan sufrir. Podemos decir que la ansiedad puede comenzar como un sentimiento, un síntoma, pero ¿verdad? Puede también provocar un trastorno de ansiedad generalizada. Y usualmente la ansiedad, las personas pueden padecerla en conjunto a otras condiciones, ¿verdad? Sí, puede ser comorbida con otras condiciones, ¿verdad? Y principalmente nosotros decimos que es como un especificador. Puedes tener depresión con ansiedad, puedes tener un trastorno de adaptación con ansiedad, así que puede ser como el apellido de ese trastorno también. Lo que comentaste ahora, hablaste de la depresión y luego hablaste de otra cosa. ¿Qué es? El trastorno de adaptación. Sí, explícale un poquito a la gente qué es eso. Porque para mí es complejo. A lo mejor no es complejo, pero esta terminología para la gente a lo mejor no es común y a lo mejor no entienden qué tú quieres decir con eso. Claro, el trastorno de adaptación, lo que antes se conocía como el trastorno de ajuste, básicamente esto es como en arroz y habichuela, como dijiste, el primer diagnóstico que podemos pensar cuando alguien viene por primera vez a recibir terapia, ¿verdad? Importante decir aquí que, ¿verdad? No estoy como para diagnosticar algo, sino como que para orientar. Pero cuando una persona usualmente llega a nuestra clínica, nosotros evaluamos si, ¿verdad? Comenzando por el trastorno de adaptación y luego entonces escalando a otros trastornos como trastorno de ansiedad generalizada, depresión mayor, entre otros. Pero el trastorno de adaptación es como el primer trastorno que podemos considerar porque afecta un área específico. Si entonces nos movemos a varias áreas, entonces estaríamos hablando de otros tipos de diagnósticos. Quiere decir que este trastorno de adaptación es como un nivel más abajo a lo que es ansiedad generalizada. Sí, si lo vemos como una escalerita, sería trastorno de adaptación, ansiedad generalizada, depresión, y entonces seguimos por ahí. ¿Y dónde llegan aquí los ataques de pánico? Trastorno... Bueno, es que se pueden dar en varios diagnósticos, ¿verdad? Pero usualmente yo los veo en la clínica en el trastorno de ansiedad generalizada. Y los ataques de pánico son estos, básicamente, literalmente son ataques de pánico que las personas pueden padecer y no todos se manifiestan de igual manera, ¿verdad? No, pues, realmente el ataque vendría siendo como un evento que puede durar, ¿verdad? Minutos. En personas dura pocos minutos, hay personas que pueden durar 12, 15 minutos. Y se experimenta de diferentes maneras, como tú dices, porque va asociado a los diferentes síntomas que presenta la persona, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por el
el manual que nosotros utilizamos para el diagnóstico, pues debe cumplir con X síntomas de ese diagnóstico para poder, ¿verdad? O ponerle ese label, vamos a decir, a ese evento. Eso quiere decir que, por ejemplo, y estamos moviéndonos, estamos yendo por aquí y para allá, pero básicamente creo que todo está entrelazado, porque ya hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, ahora estamos hablando de ataques de pánico, y es que quiero sacar esto del plato, básicamente, la cuestión de los ataques de pánico, porque yo desconozco la cantidad o la frecuencia con que una persona que tenga ansiedad pueda tener ataques de pánico, pero si tú escuchas, yo escucho a mis pacientes que dicen, no, es que esta persona o tuve un ataque de pánico, etcétera, etcétera, y lo dicen como si fuera algo normal, o no normal, pero más bien tal vez lo que quieren decir es que les pasa, que es algo común que les pueda pasar y que no es algo muy extraño en su vida diaria. Yo no sé si es que las personas malinterpretan lo que es un ataque de pánico o que de verdad lo están teniendo. ¿Cuáles pueden ser síntomas que una persona pueda tener cuando está teniendo un ataque de pánico? Claro, ¿verdad? Eso va a depender mucho de la severidad por la cual se presente, pero un ataque de pánico, como mencioné anteriormente, puede durar algunos minutos, puedes experimentar sensación de ahogo, dificultad para respirar, sentir que no vas a poder o que te vas a volver loco, que te vas a morir, puedes tener sudoración, hormigueo, ¿verdad? En las extremidades de los dedos, los pies, mucha presión en el pecho, desrealización o despersonalización. Así que básicamente son como que los síntomas que usualmente se presentan, pero ¿verdad? Tiene, como te dije anteriormente, para diagnosticar un ataque de pánico lo debería de determinar el profesional de la psicología o de salud mental y asociados a los criterios. O sea, pero hay personas que dicen como que, ay, tuve un ataque de pánico, pero realmente hay que evaluar qué es eso, o sea, con cuánta frecuencia, cómo se da y demás. Correcto, y por eso es que lo traigo al tema, porque me parece que muchas veces las personas simplemente dicen tengo un ataque de pánico y realmente no saben lo que es un ataque de pánico. De los síntomas que mencionaste, yo creo que es bien interesante hablar un poquito sobre lo que es la desrealización o depersonalización, porque yo creo que esto es uno de los síntomas más extraños que puede traer la ansiedad y no todo el mundo puede entender que está teniendo el síntoma si no lo ha pasado antes o si un profesional de la salud no se lo dice. ¿Cómo dicen los libros o la ciencia? ¿Cómo se siente esto? Pues básicamente en palabras sencillas, la desrealización es como que tú sientes que tú no estás en ese lugar, ¿verdad? Es como que nos separamos de ese espacio, y la despersonalización es separarse de sí mismo. O sea, como que tú no sientes que estás siendo tú, como que te separas de tu cuerpo. Y eso está bien loco, porque tú dices, wow, o sea, ¿cómo tú te puedes sentir de esa manera? Es como si estuvieses en un sueño. Podremos decirlo que sí, como a veces que yo también digo como que si lo comparamos con algún síntoma físico como lighthead, que tú sientes que como que estás pero no estás, como que sientes pesado. Así que sería más como y poder identificar de si es desrealización o despersonalización. Se puede dar ambas también. ¿A la misma vez? Sí. Wow, yo no me quiero imaginar esos síntomas, porque nada más tú sentir como que tú no estás en sí, es como que te hace pensar. De hecho, yo me pondría en el lugar de una persona que esté sufriendo esos síntomas y puede pensar que algo está mal con su mente, porque si tú estás porque muchas veces, vamos a ser realistas, muchas veces la ansiedad, que quiero que me digas ya mismo cuáles pueden ser causas que produzcan la ansiedad, pero muchas veces esto, yo creo que de las cosas más comunes es presión, estrés que se va acumulando hasta el punto de que la persona comienza a tener estos episodios, pero es fuerte. O sea, esto es una condición que no debería ser pasado por alto, pienso yo, ¿verdad? No, definitivamente, y es como nosotros decimos, o sea, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito ahorita sobre los síntomas y cómo uno puede tratar de resolver en su casa, pero hay veces que realmente necesita acudir a un profesional de la salud mental, porque, como dije anteriormente,
nosotros decimos que básicamente la ansiedad es prima hermana de la depresión, así que si no se trata a tiempo, entonces esto va a ir escalonando. Eso quiere decir, Los ataques de pánico se pueden volver frecuentes, diarios varias veces. ustedes los doctores en psicología tienen una manera, ¿sabes?, para medir eso. O sea, es decir, si una persona tuvo un ataque de pánico o tuvo varios en una semana o tuvo varios en el día, ¿eso lo va clasificando en diferentes categorías o no existe una clasificación como esa? Las categorías que nosotros nos dejamos llevar es la severidad de, ¿verdad?, ese diagnóstico. Vendría siendo leve, moderada o severo. Y eso va a depender del historial del paciente, ¿verdad?, de lo que él reporte. Y se pueden hacer algunos cernimientos. Hay inventarios que hacen cernimientos de ataques de pánico, pero también hay inventarios o cernimientos para la ansiedad. Para que la gente sepa, y me corrige, los cernimientos, los inventarios son básicamente pruebas. Son pruebas como examinaciones, pruebas escritas que la gente hace para determinar la severidad o hacer un diagnóstico apropiado. Sí, básicamente consiste en preguntas que el paciente debe ponerse. Eso le pasa nunca, más de la mitad de los días de la semana, casi todos los días, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de días a la semana que se presente ese síntoma, entonces nosotros consideramos la severidad. Okay. Y eso se cuantifica también. Ok, veo. Y mencionaste la depresión. Y estamos brincando en tres temas, y yo creo que es como un triángulo, que es la ansiedad, depresión y los ataques de pánico. No sé, volvemos, me corriges, no sé si lo que es un ataque de pánico cuenta como si fuera una condición, como lo que es ansiedad generalizada o depresión, o simplemente eso es, como dijiste ahorita, un evento. Es un diagnóstico aparte. Okay. Es comórbido con, ¿verdad?, otros diagnósticos, pero se dan separados. O sea, tú puedes tener trastorno de ansiedad generalizada y ataques de pánico. O sea, se codifican totalmente distintos. Ok. ¿Y la ansiedad dónde entra aquí? La depresión, ¿dónde entra aquí? O sea, ¿una persona usualmente comienza con ansiedad y desarrolla depresión? ¿O una persona que tenga depresión termina desarrollando eventualmente lo que es ansiedad? Pues usualmente, ¿verdad?, como se ve, es que va escalando ansiedad y se va convirtiendo en depresión. Sin embargo, nosotros podemos tener depresión mayor con síntomas de ansiedad. Así que podemos ir, no necesariamente tiene que empezar con ansiedad y cambiar a depresión, sino que también puede comenzar ya en una depresión mayor con sintomatología de ansiedad. So que, eso lo va a evaluar el profesional. Que eventualmente desarrolla los síntomas de ansiedad, y puede ser por otras cosas que se va complicando en el proceso esa depresión que ya la persona tiene. Exacto, sí, porque hablamos que puede ser escalonado, porque eso se da con frecuencia, pero eso no quiere decir que tú tengas que empezar con un trastorno de ansiedad generalizada para luego tener una depresión. Tú puedes comenzar en una depresión con sintomatología ansiosa. Ok, y te pregunto, ¿cuáles son los protocolos para diagnosticar una persona que tenga ansiedad? Vamos a ir ansiedad por adaptación, que fue creo que fue la escalerita que mencionaste. Esta sería el tipo de ansiedad, no necesariamente utilizar la palabra básica, pero es la primaria, ¿no? Sí, sería como que el diagnóstico que nosotros en primera instancia podemos considerar cuando la persona llega a la clínica. Hay que evaluar si esto afecta a un solo entorno, o sea, que si esa sintomatología se comenzó por un evento o si son por muchos, ¿verdad? Porque uno de los criterios para la ansiedad generalizada es que tiene que haber perdurado por más de 6 meses y que tiene que afectar, ¿verdad?, diferentes áreas. Es una preocupación excesiva, es como, vamos a decir, muchos pensamientos a la misma vez. Wait a second. Eso es bien importante. Para hacer un diagnóstico de ansiedad, la persona debe de tener los síntomas por 6 meses. Por 6 meses, por mínimo en 6 meses. Ok, y como yo conozco... Antes de que siga, por eso nosotros siempre consideramos entonces, si la persona nunca ha ido a un profesional y llega por primera vez donde nosotros, por eso entonces consideramos el trastorno de adaptación, partiendo de ahí, porque el trastorno de adaptación te dice, de verdad, es un periodo de tiempo un poco más corto. Okay. Luego entonces nos vamos moviendo a lo que vendría siendo el trastorno de ansiedad generalizada. Que ahí entonces, eso es como todo. Por ejemplo, cuando yo tengo pacientes en lo que yo hago que llegan a la clínica y dicen, mira, yo tengo dolor de cuello. Cuando yo hago ese examen inicial, pues yo puedo hacer unas pruebas ortopédicas y neurológicas y poder determinar en base a mi historial clínico qué yo creo que tiene ese paciente. Ese es mi diagnóstico diferencial. Y yo, vamos a decir, si tiene dolor de cuello y las pruebas que yo le hice, yo no puedo determinar, por ejemplo, yo no puedo decir, mira, tú puedes tener todos los síntomas de un disco herniado, pero si tú
no tienes un estudio de resonancia magnética del cuello, el diagnóstico no se puede hacer. ¿Por qué? Porque estaría entonces yo fallando o básicamente asumiendo que tú tienes eso sin yo tener la prueba contundente. Yo lo que hago es que primero pongo un código de cervicalgia, que significa que el paciente tiene dolor en el cuello. Y ese es mi working diagnosis. Yo puedo saber, yo digo, mira, yo sé lo que tiene el paciente, pero yo no puedo escribirlo en la nota. Yo tengo que entonces ordenar las pruebas para entonces yo poder, cuando me llegue ese diagnóstico confirmado, ok, este es el diagnóstico. Y obviamente pues eso puede tomar tiempo. Y yo asocio que más o menos es de manera similar lo que ustedes hacen, que empiezan por una cosa y a medida que van viendo el paciente o haciendo inventarios o pruebas, pues ahí entonces van escalando el diagnóstico. Es como yo puedo asociarlo. Sí, definitivamente así es, porque es como les pasó igual. En la primera visita usted no va a saber todo el historial de la persona, así que esa primera visita pues tomamos el historial y tratamos de conceptualizar todos los hallazgos clínicos y a nuestro juicio dar el diagnóstico, ¿verdad? Que podemos como que básicamente con la información que tenemos, pero luego entonces van saliendo más información, más hallazgos y ahí entonces podemos ir cambiando el diagnóstico. ¿Cuáles son las posibles causas o las causas más comunes que producen lo que es la ansiedad? Deterioro, ¿verdad? En el área laboral, social, académica. Básicamente la persona tiene una preocupación excesiva tan fuerte que tampoco puede organizar su diario vivir. Llegan muchos pensamientos, nosotros le decimos pensamientos automáticos, pensamientos irracionales, que básicamente sería como catástrofe, ¿verdad? Nunca, la ansiedad, es importante que mencione que la ansiedad siempre va a ser a cosas a futuro. Y la depresión nosotros la decimos como cosas a pasado, ¿verdad? Como viviendo en el pasado. Así que la ansiedad va a ser como si todo fuera lo peor del mundo. Eso es súper bueno lo que dijiste, para que la gente pueda conceptualizar esto. O sea, no es que lo tomen tú sabes, literalmente, pero de manera para poder analizar si lo que te está afectando o lo que tú sientes que te está... Y volvemos. Antes de yo decir esto, quiero volver a hacer el paréntesis. Que nada de lo que yo ni la doctora Ingrid Cruz estamos hablando en este video, esto tiene un disclaimer en la parte de abajo, que lo pueden leer. Esto no es recomendaciones médicas, esto no es diagnóstico y no está hecho para crear ningún tipo de opinión médica sobre tu salud. Esto está hecho en propósitos educativos y si tú sientes que estás identificado con algo de lo que nosotros hablamos, es bien necesario que busques ayuda de un profesional de la salud. Así que continuamos. En la cuestión de la ansiedad y la depresión, es bien interesante decir, ok, mira, yo tengo síntomas o lo que me está afectando a mí, me está agobiando, es en el futuro. Pues básicamente puedes tener más o menos idea que a lo mejor esto puede ser síntomas de un trastorno de ansiedad. Y si yo digo, mira, lo que me está afectando a mí o lo que me está haciendo sentir mal, triste o me está afectando mi vida hoy día, ocurrió en el pasado, pues a lo mejor está relacionado a que una posible depresión. Esto es súper interesante porque es una manera, es un medidor para las personas que no tienen a lo mejor el conocimiento de salud que nosotros tenemos, de tener ese cue, esa banderita que dice, hey, yo tengo que buscar ayuda, tengo que tratarme esto, tengo que buscar cómo poder resolver esto. Y te voy a dejar para que continúes con lo de los síntomas. Es que me pareció los síntomas no, las causas de lo que produce la ansiedad, y esto me pareció bien interesante que tenía que hacer el paréntesis. Sí, claro. Realmente las causas se pueden dar por diferentes situaciones, ¿verdad? Puede ser algún cambio en su rutina, ¿verdad? Acá en Puerto Rico que vivimos unos años difíciles con los temblores, la pandemia y demás. Y a nivel mundial la pandemia, pues eso generó mucha ansiedad, mucha depresión. Así que básicamente es como algo que pasa en tu vida que trastoca tu rutina, ¿verdad? Algún cambio que te hace tener una preocupación excesiva. Porque hablamos, como bien dijiste, de la ansiedad anticipatoria. Claro. ¿Y la ansiedad le puede dar a los niños? Sí. Pero entonces a los niños usualmente tienen otro tipo de sintomatología, mayormente asociada, ¿verdad?, como a conductual. Y es importante, ¿verdad?, que según los criterios para poder cumplir con ese diagnóstico, el de los niños es menor. Es solamente que cumpla un síntoma o un criterio de los que mencionan en el manual. Los adultos son más. La pregunta la hice porque recientemente estuve
estuve leyendo de lo que es el mutismo selectivo que creo que le puede dar a los niños, y es que simplemente puedes abundar, yo no quiero decir un disparate, pero entiendo que es como que literalmente se quedan callados y no quieren comunicarse. Sí, usualmente, ¿verdad? Se da cuando hay un evento bien impactante para ese niño y no es como que no hablan nunca, pero solamente quizás, básicamente como que no, se cierran a un círculo y quizás hablan con una persona y esa persona usualmente es el cuidador o la cuidadora. Y ¿esto es un síntoma solamente de ansiedad o puede ser un síntoma de otras condiciones? Bueno, ¿verdad? Eso tenemos que tomarlo con pinza porque el mutismo selectivo está dentro de los trastornos de ansiedad, como bien mencionas, pero tenemos que saber si realmente ese niño pasó por un evento traumático y que ese niño o esa persona, ¿verdad?, cualifique con los criterios de el diagnóstico, porque también tenemos niños que quizás si son muy pequeños es que no saben hablar, tienen unas dificultades del habla, entonces eso es más asociado a un trastorno de comunicación, un desorden de comunicación, y no necesariamente con autismo. También tenemos los niños que no tienen, ¿verdad?, comunicación verbal y están más asociados a lo que vendría siendo el trastorno de espectro de autismo. Así que el mutismo selectivo hay que tomarlo con mucha pinza. Esto es, esto es como un rotito de conejo que uno entra por ahí y siguen saliendo túneles y otras cosas. En inglés se le llama rabbit hole. Y es como cuando, no sé si te ha pasado, que tú entras a leer algo a Wikipedia y en Wikipedia le das clic a un nombre y abres otro tab y tienes como 20 tabs y de momento tú dices, pero ¿cómo yo llegué aquí? Si yo estaba leyendo de lo que era mutismo selectivo y terminas leyendo de Freud y de dónde vivía Freud y cómo estudió y tú dices, pero esto no hace sentido, pero es que yo creo que es exactamente lo mismo porque empezamos hablando de ansiedad y estamos ahora tocando temas, no es la conversación para hablar de autismo, pero, o sea, vino aquí a la conversación, empezamos con adultos y terminamos con niños. So, súper, súper interesante. So, Y tomando en cuenta esa analogía de los tabs, eso mismo pasa en la mente con ansiedad. Tiene un montón de tabs abiertos. literalmente eso le pasa a muchas personas, y yo creo que, que tiene que haber maneras. So, vamos, no sé si ya cubrimos la parte de las causas o quieres abundar un poquito más de la cuestión de las causas de la ansiedad. No puedo mencionar quizás los síntomas de la ansiedad generalizada que vendría siendo esa preocupación excesiva, irritabilidad, puede tener problemas o dificultades para conciliar el sueño, ¿verdad? O quedarse, o que como que se levante, ¿verdad? Que se acueste y se levante o se interrumpa ese sueño. Puede tener tensión muscular, dificultad para concentrarse. Y, ¿verdad? En la parte de salud física puedes hablar o tocar la parte de la tensión muscular que principalmente afecta a las cervicales, los cuellos, los dolores de cabeza. Sí, y mira, yo quiero, para que la gente sepa, la razón por la que traje a la doctora es porque es muy común yo ver en mi clínica pacientes que tienen, por alguna otra razón, están padeciendo de ansiedad y no lo saben. Ahora, yo no soy el profesional que hace ese tipo de diagnóstico. Lo que yo estudié, yo tomé 2 clases en la universidad sobre lo que es psiquiatría o psicología, y mi trabajo no es tratar ese tipo de diagnósticos, ni siquiera diagnosticarlo. Yo simplemente, mi trabajo es identificarlo y hacer el manejo de lo que la persona tiene. En este Referir, sí. caso, perdóname. Referir también. Referir, claro, pero a veces llegan pacientes con dolor de cuello, que les cubre también el área del trapecio y muchas veces el espacio entre las escápulas. Eso es un patrón bien particular, ya que cuando tú tienes, por ejemplo, una persona que viene de un accidente de carro, tiene una lesión de latigazo, muchas veces el dolor también llega a los esternocleidomastoideos, a la parte del frente. Muchas veces tienen dolor de pecho, pero algunos pacientes llegan con dolor aquí atrás. Yo me dice, es que yo me aprieto ahí y se siente bien. O me aprieto aquí y se siente bien, o en el área de los trapecios. Y eso es un patrón que en mi experiencia, y volvemos, no estoy utilizando ningún tipo de research ni nada por el estilo. Yo estuve hace unos días hablando con el doctor Rafael Fonseca, que si no han visto la entrevista, vayan a mi YouTube y la pueden ver. Y estuvimos hablando de que
la manera en cómo una persona debe practicar es como si fuera un trípode, una silla de 3 patitas, que una es la evidencia clínica, la segunda es la capacidad a recibir tratamiento del paciente y por tercero, la experiencia del doctor. Y aquí te voy a hablar de la parte de por qué yo me gusta manejar y referir a estos pacientes que yo pienso que a mi entender están teniendo ansiedad, y es que particularmente vienen con un patrón de dolor bien específico. Y nosotros empezamos un trial de terapia. Decimos, mira, vamos a hacer 6, 12, 18, lo que sea. O sea, hacemos un plan de tratamiento de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Claro, nosotros siempre también estudiamos y ordenamos estudios de diagnóstico para ver qué el paciente tiene, porque no podemos decir, eso es ansiedad del saque. Yo primero tengo que descartar que no haya otra patología que está ahí y nosotros la vamos a pasar por alto. O después que yo me aseguro de que todo está cubierto y que el paciente no tiene alguna patología que pueda afectarle la salud, pues me queda yo entonces moverme a la parte de salud mental. Y entonces ahí es que yo hago el manejo del paciente, porque muchas veces estas personas, como digo yo, le podemos dar con todo, con todas las terapias que yo tenga en la oficina, y no mejoran lo que ellos quieren, ni lo que yo quiero tampoco, porque yo quiero que se pongan bien de una, pero son estos pacientes que reciben tratamiento y no mejoran. Yo te puedo mencionar, yo tuve una paciente que, este mismo ejemplo, llegó con dolor de cuello, y siempre me gusta, una pregunta que mis pacientes que me están viendo saben que yo siempre la hago, yo le digo, ¿cómo es un día típico en tu trabajo? Porque yo necesito saber qué es lo que ellos hacen, a qué se dedican, tú sabes, si es un trabajo de mucho estrés, de poco estrés, y muchas veces ellos me dejan saber, y cuando yo entro a ese tema, entramos también a la parte, muchos me mencionan su situación económica, que a veces esto puede ser Trigger. un trigger, correcto, como un tropiezo, algo que se interpone entre el Un tratamiento de ellos detonante, nosotros le decimos en ponerse español. bien, exacto. Y entonces lo que hacemos es que podemos manejar y yo tener una idea más grande de que a lo mejor lo que estamos tratando yo no lo voy a poder resolver completamente. Y esa es la Claro, razón. tú ¿Cómo? mencionas la parte de tensión muscular y eso está atado con, ¿verdad? Es un criterio para ¿verdad? La ansiedad generalizada en este caso, pero es tensión muscular, no la trato yo, la tratan los especialistas. Claro, claro. Pero Por también, eso yo pienso mucho en el trabajo en equipo. claro, ¿no? Y yo soy 100% a eso, yo refiero a mis pacientes, yo trabajo con otros proveedores de salud. De hecho, en la misma entrevista que hice el doctor Rafael Fonseca, toco el tema de los mareos, que yo tengo pacientes que llegan con mareos y yo hice training de vestibular rehab, en español, rehabilitación vestibular. Pero yo no soy experto en eso. La razón por la que yo hice entrenamiento en eso es para yo poder identificar qué es lo que está pasando y poder enviarlo al terapista, a la persona que se dedica 100% a eso. Punto. Que en ese caso son usualmente los doctores en terapia física con especialidad en rehabilitación vestibular. Así que Definitivo. yo creo que eso es trabajo en equipo, y esto no solo nos conviene, no solamente nos conviene a nosotros, también le conviene a los pacientes, porque tienen el mejor tratamiento del mejor equipo completo. So, Sí. volviendo a los diagnósticos, ¿cómo se puede diagnosticar una persona que tenga ansiedad? Pues básicamente, como mencioné anteriormente, ¿verdad? Si cualifica con los criterios, pero antes de esto hay que podemos dar inventarios de discernimiento, recopilar el historial del paciente, es bien importante, la frecuencia, la intensidad, la temporalidad, es bien importante. Así que básicamente eso sería como el screening inicial que se puede hacer. Y luego de que tú tienes un screening oficial y tú dices, ok, mira, yo creo que este paciente tiene esto. Entonces, ¿qué, a dónde, qué cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que tienes que hacer con el paciente? Mi estilo, ¿verdad? De terapia o de cómo manejar mi manejo clínico es estabilizar al paciente. Yo creo que si el paciente no está estabilizado, no podemos indagar más sobre cuál fue la causa y todo lo demás. Así que en primera instancia, yo básicamente doy estrategias para el manejo de esa sintomatología y estabilizar al paciente.
Luego entonces nos movemos a cuál es la causa y entonces nos movemos un poco más a esos pensamientos irracionales, utilizando otros modelos de terapia. So, quiere decir que este tipo de condición se puede manejar en algunos casos sin fármacos, sin medicamentos. Sí, ¿Cuán el común fármaco puede? puede ayudar en el proceso, pero eso va a depender de la severidad, como dije anteriormente. ¿Sabes? Si tenemos personas que pueden ser manejables, que identificamos esos detonantes, que podemos comenzar a trabajar con la parte cognitiva, ¿verdad? Porque es la parte que nos interesa. Podemos ver una mejoría entonces en la sintomatología y no necesariamente acudir a algún psiquiatra para que dé fármaco. So, quiere decir que, y me corrige, volvemos, que no, esto es una condición que básicamente no se cura con fármacos. No es como que tú dices, voy, me tomo los fármacos y me curé de esto. No, eso es como el dolor, tú puedes tomar un medicamento y te apaga el síntoma, pero el problema está ahí. Esto es Digamos, un paciente que tiene un problema de asuntos económicos, como mencionaste ahorita, yo le puedo medicar, digo yo no, el profesional, ¿verdad? El psiquiatra lo medica y quizás lo maneja esa ansiedad, pero el problema está ahí. yo te digo, yo siempre uso esta analogía, que a lo mejor la puedes adaptar. Yo le digo a los pacientes que me dicen, no, pero es que esto ocurre siempre, los que me dicen, es que yo no quiero hacer terapias o porque porque no se resuelve rápido. Yo le digo, mira, tú ir por ejemplo, a tomarte tu medicina, tú vas al ortopeda, tienes dolor de cuello y vas al ortopeda. Y el ortopeda te dice, no, el ortopeda te opera usualmente, pero vas al fisiatra, que no tengo nada en contra de los fisiatras, pero muchas veces los fisiatras lo que hacen es inyectar o dar medicamentos y referir a terapia física. Que no hay nada de malo con ninguna de las tres, pero en el caso de medicamentos del dolor, el paciente dice, no, pero es que el fisiatra me da esa pastilla que yo me la tomo y me quita el dolor. Esto es lo mismo que tú estás cocinando en tu cocinita y estás friendo unos plátanos para hacer unos tostoncitos, un mofongo a nosotros los de Puerto Rico, y de momento ese aceite se te prende en fuego. Y vamos a imaginar que lo primero que va a pasar es que la alarma de incendios te va a empezar a pitar. Aquí vamos a asumir dos cosas. Que el problema es el fuego que tienes en la cocina y el dolor es la alarma de incendio que está pitando, que te está diciendo, mira, aquí hay un problema, atiéndeme. Cuando tú te tomas esa pastillita para el dolor, tú lo que estás haciendo es arrancando la maquinita que te está pitando de que hay un problema, pero el fuego lo apagaste. No estás apagando el fuego. El fuego sigue prendido y el fuego cada vez se hace peor y peor y peor. Y ahí entonces es que entramos a lo que son los medicamentos más fuertes, que muchas veces los pacientes terminan utilizando opioides y esto nos trae a otra crisis que es aún peor, que es la epidemia que hay de los pacientes que se hacen adictos a los opioides. Y yo creo que en este caso la analogía la puedes a lo mejor usar para poderle explicar a los pacientes cómo es que funciona esta cuestión de que si tú estás padeciendo de ansiedad, no porque te tomes la pastillita que te va a ayudar para que te sientas un poquito relajado, esto no te va a quitar el problema, porque el problema muchas veces son otros detonantes, como situaciones económicas, estrés en el trabajo, deterioro, me imagino que también en la parte familiar y todas esas cosas que pueden pues, afectar al paciente. Claro. Sí, esa analogía está súper buena. Yo siempre le digo como, yo utilizo otra que es la de la olla de presión para poder explicar los ataques de pánico. Es como que la ansiedad está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí. Hazle la analogía a la gente que nos está viendo para que puedan también aprenderla. Pues básicamente lo que yo siempre digo es como si estuvieras haciendo, ¿verdad? Una sopita o en un caldero, en una olla de presión específicamente, entonces le vas echando condimentos, ¿verdad? Que son los problemas y demás, hasta que eso en algún momento, cuando todos los que han usado la olla de presión, pues eso bota, ¿verdad? Valga la redundancia, la presión rápido y fuerte, así que yo diría que eso sería como el ataque de pánico. Ok, eso está nice también. Está súper nice. Y te pregunto, ¿qué tipos de terapias disponibles hay para los pacientes que están padeciendo de ansiedad y que por X o Y cosas o no quieren someterse a terapia farmacológica
o que a lo mejor no es tan severo como para necesitar terapia farmacológica? Pues, ¿verdad? La literatura sugiere que el modelo de terapia que mejor se ha presentado efectividad y eficacia en este tipo de diagnóstico es el modelo de terapia cognitiva conductual, o lo que nosotros decimos en inglés o comúnmente CBT. Sí, CBT Cognitive es... Behavioral Therapy. ¿Puedes abundar un poquito y volvemos en arroz y habichuela, qué es el tipo de terapia y cómo es que trabaja? Pues esta terapia básicamente trabaja con lo que vendrían siendo los pensamientos, cómo esto puede crear una creencia medular, ¿verdad? Así que trabajamos, básicamente la terapia se hace con un registro de pensamientos, son en arroz y habichuela, básicamente ayudar al paciente a identificar esos pensamientos irracionales y cómo debatirlos. Trabaja también con el cuestionamiento socrático, así que es cómo ¿El cuestionamiento trabajar qué ese es? pensamiento, cuestionamiento socrático. ¿Puedes abundar qué es eso? Porque Básicamente te lo puedo decir como que un ejemplo, podría ser, vamos a decir, una situación económica y el pensamiento es, no voy a poder pagar el próximo mes de que están renta. pensando que es definitivo, ya, esto es lo que es. Sí, o sea, lo piensan como absoluto. Ok, Entonces viene ese pensamiento irracional, no voy a poder pagar la renta el próximo mes. Entonces ok. nos vamos a los hechos, cuánta evidencia tiene esa persona de que eso va a pasar. Entonces le decimos como que, ¿cuán cierto es esto? ¿Verdad? Entonces la persona dice, pues como que no tengo dinero en la cuenta o no he podido cobrar, lo que sea. Entonces tenemos que evaluarlo si realmente hay una amenaza o si es simplemente como un pensamiento. Si, por ejemplo, el paciente sí tiene el dinero, pero es que está preocupado porque no sabe si va a poder generar para el próximo mes, pero tiene el dinero para este, pues entonces podríamos decir como un pensamiento alternativo. O sea, como que este mes, si voy a poder pagar, tengo que trabajar para el próximo. Ok. Y También podemos hablar en la parte de salud física, podría ser como que me voy a morir porque tiene X cosas. Entonces es como que me voy a morir. Okay. ¿Qué dice tus análisis? ¿Qué dice tu X-ray? ¿Qué dice tu MRI? ¿Realmente es lo que tú estás teniendo es súper grave como para morirte o se puede trabajar? Se puede atender a tiempo. Mira, una de las razones que me ha impulsado a mí a hacer este canal para poder explicarle a las personas en manera sencilla las cosas de salud es que yo he tenido pacientes que pues, han tenido diagnósticos que no son complejos, pero sí, bueno, no son comunes, pero no son complejos. Y muchas veces los proveedores que los han atendido le dicen, tú tienes tal cosa. Yo recuerdo esta señora que llegó a mi clínica que tenía retrolistesis, tenía una retrolistesis en el E5, S1. Eso no es otra cosa que por diferentes cosas, y no voy a entrar en detalles porque el video no es para explicar la retrolistesis, pero básicamente la vértebra se echa hacia atrás. Y pues es un diagnóstico que no es súper común, pero tampoco es súper raro. Y la persona no se va a morir de eso. La persona llegó a la clínica mía como si ya tuviese un cáncer terminal y llorando. O sea, yo recuerdo cuando la acosté en la mesa para chequearla, o sea, el face paper estaba roto y yo le dije, ¿pero qué pasó aquí? Y fue que ya se estaba bebiendo las lágrimas. O sea, ya se bebía las lágrimas que le caían y yo le decía, pero es que yo no entiendo. O sea, eso fue, yo recuerdo que yo estaba recién graduadito, yo estaba ternerito en esto. Yo no sabía cómo reaccionar y me di cuenta entonces que también la persona tenía un bagaje emocional que era bien terrible, ¿sabes? Tenía muchos problemas en la casa, tuvo esta noticia que tenía esta condición y el proveedor no tuvo la delicadeza de sentarse a explicarle qué es lo que tenía. Hoy día, ese fue uno de mis primeros videos y ese video es el más famoso, el más views que tiene, porque me tomé la tarea de explicarlo de una manera súper sencilla para los pacientes con buenas imágenes. Y volvemos, el que lo quiera ver puede ir a mi YouTube y buscar retrolistesis y le va a salir el video. Pero yo creo que esa parte de que a veces las personas se echan carga de salud, que piensan que es que se van a morir o tienen una condición bien compleja y realmente muchas veces las cosas se pueden trabajar de una manera más sencilla. Oye, y también como que la persona experimenta desde su vivencia, ¿verdad? Para ellos es súper real que se van a morir porque están recibiendo un diagnóstico, ¿verdad? Así que en ese sentido, validar también esa experiencia me hace sentido
que tengas mucho miedo porque no, en verdad no tienes conocimiento sobre esto. Sin embargo, entonces nos vamos al otro lado y nos movemos entonces a las soluciones de explicarle a ese paciente, psicoeducar. Pero definitivamente cuando no somos expertos en el área, pues para nosotros es como si se nos hubiera caído el mundo. Bendito, sí. Oye, yo hace unos meses atrás estaba leyendo algo sobre esto de ansiedad, que hay una terapia, y yo no sé si eso va dentro de la terapia CBT, creo que se llama flooding, que básicamente, si yo no me equivoco, es que tú decías, por ejemplo, mira, a mí me da ansiedad ir al supermercado. Hay personas que tienen, si no me equivoco, es agorafobia, es que tienen ansiedad, ¿verdad? O fobia de salir a sitios. ¿Cómo? Como fobia social. Correcto. So, creo que era que el terapista decía, mira, si a ti lo que te molesta o te da ansiedad es ir al supermercado, pues vamos a llevarte al supermercado. O sea, como que lo estaba exponiendo a eso que le daba y por eso le llaman flooding, como de inundación, inundan al paciente como que lo enfrentan a eso que le está causando la ansiedad, y creo que en ciertos casos lo puede ayudar, pero ¿eso va dentro de lo que es CBT o no? No, eso sería otro tipo de modelo y, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos usualmente es como terapia por exposición Por y exposición. vamos trabajándolo para que sea en vivo. Pero eso tiene una estructura, ¿verdad? Hay veces que decimos, comúnmente yo he escuchado gente que dice, ay, te da miedo las alturas. No, eso hay que llevarlo allá a las alturas para que entonces pierda el miedo. O sea, no, tú tienes que preparar a ese paciente porque ahí sí que puede entrar en una crisis. Así que esas terapias se hacen poco a poco, preparando al paciente, brindándole las herramientas que él necesita para entonces posteriormente hacer la exposición en vivo. So, eso es otro modelo de terapia que se podría utilizar en algunos casos. Sí. ¿Te gusta ese modelo? Realmente es como que no he tenido la oportunidad de practicarlo. Tendría que como Es que que tiene que ser adentrarme. bien fuerte también, ¿verdad? Tener una persona, o sea, tú, además de tú, porque tú eres una profesional en esto, pero en cierto modo tú tienes que estar lista para lo que pueda pasar. Porque por más que tú lleves, yo creo que por más que tú lleves pasito a pasito a ese paciente para ponerlo a esa situación, si tú no sabes lo que va a pasar a fin de cuentas, o sea, y si pasa lo peor, Sí, o sea, si se va en una crisis bien mala, o sea, sí. es complejo, es complejo. So, eh, no sé por qué pensaba que ese tipo de modelo estaba básicamente atado ahí directamente al modelo de CBT. Maybe estoy mezclando. Recuérdate, yo tomé solamente 2 clases y a mí me dieron todo ese material en 20 semanas. O yo me tuve que aprenderlo, el Entendido. DCM, creo que era el 4 era que estaba el 4 o el 5, yo creo que era el 4. El 5 yo creo. Ahora salió otro que es el DSM-5 TR. Pues yo creo que cuando yo estudiaba era el DSM-4 y yo tuve que aprenderme todo eso en un bloque de 20 semanas. Y recuerdo que había, y todos estos son analogías, esa fue que la leí, pero creo que yo me aprendí otro tipo de terapia, si no me equivoco, esta sí era CBT, es que tú, ¿cómo era que yo creo que era que yo decía que, por ejemplo, para yo asociar esa terapia, lo que era el Cognitive Behavioral Therapy, yo creo que yo lo aprendí como, por ejemplo, la persona le tiene miedo a un perro. Y el perro no existe, el perro estaba básicamente en la mente de ellos, que es la ansiedad, es eso que venía, que decía, mira, tú sabes que estoy aquí, vengo a molestarte, y a la persona no le gustan los perros. Pues básicamente con esa terapia yo creo que lo que hacían era convertir ese perro, ese lobo, en un chihuahuita. Y el chihuahuita, pues el chihuahuita siempre va a estar ahí, estaba ahí y molestaba, pero tú te acostumbrabas, como quien dice, tú aprendías a vivir con que eso estaba ahí y básicamente lo minimizabas. No sé si ese tipo de terapia es parecido a lo que es CBT, pero así fue como yo me aprendí ese tipo de modelo que a mí en ese sentido me hizo, perdóname, en ese momento que estaba estudiando, me hizo mucho sentido para poder, obviamente, para pasar el examen. Yo no soy experto en esta cuestión, pero yo tengo que ser, soy bien visual y esa fue la manera como lo aprendí. Eso te iba a decir que ya sabemos cómo aprendiste las cosas con la analogía. Las analogías, eso es. Vamos, eso ayuda un montón. A mí me ayuda, visualmente también me ayuda, los dibujos y demás. Pues no sé si podemos compararlo con un modelo, pero sí te puedo decir que la persona que va a terapia y que recibe, ¿verdad?, el tratamiento adecuado
puede minimizar esos pensamientos y saber manejarlos. La ansiedad, como yo siempre digo, vive entre nosotros, no es como que nunca vamos a tener ansiedad porque, ¿verdad? Pueden pasar situaciones en algún momento, o sea que tú puedes haber recibido terapia anteriormente y pasar tiempo y vuelve a ser un detonante. Lo otro es que la ansiedad como que nos miente, nos dice que no vamos a poder y demás, y es todo lo contrario, nosotros sí vamos a poder. Lo que pasa es que hay que atender a tiempo esa ansiedad. Y básicamente es como que tratar de vivir con ella, hacer las paces, como yo digo, como que está ahí, sé que está ahí, sé lo que me quiere decir, pero la puedo atender, la puedo manejar con las herramientas que entonces se le pueden brindar las terapias. Brutal, brutal. Yo creo que, yo creo que tocamos bastantes temas sobre lo que es la ansiedad, sobre lo que es la ansiedad en 45 minutos. Yo creo que podemos hacer eventualmente otra conversación para tocar otros temas que yo creo que son de bien común y que las personas se pueden aprovechar también. Ingrid, ¿dónde la gente te puede conseguir? Pues estoy en Facebook e Instagram como Gestionando tu Salud Mental y ahí podrás encontrar también unos posts que hice en relación de hablemos de ansiedad, qué cosas podemos hacer para manejar la ansiedad en casa. Así que puse como, creo que son 3 tipos de estrategias, que es grounding, visualización y técnica de respiración diafragmática. Nítido. Bueno, pues ya ustedes saben que pueden conseguir a la doctora Ingrid Cruz en sus redes sociales. A mí me pueden conseguir en Facebook, en Instagram y en YouTube como doctor Giancarlos Cruz. Y recuerden que si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y prende la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios que yo pongo cada semana. Así que si tienes preguntas también puedes dejarlas en los comentarios y nosotros vamos a estar pendientes para contestarlas. Así que nos vemos en la próxima. Chao.